Imaginen esto por un momento. Tienen acceso a un manual de instrucciones interno, uno que solo se le da a los líderes de una organización. Algo muy, muy cerrado. Exacto. Y al leerlo, descubren una regla que dice que, aunque puedas probar las faltas de un colega, incluso si es un crimen, no tienes derecho a divulgarlo. Y que si lo haces, el problema no es para el que cometió la falta. No. El problema es tuyo, porque hacerlo se considera pecar contra Dios. Y lo más increíble es que no estamos hablando de algo hipotético. Ese es el punto de partida de nuestro análisis de hoy. Justamente. Hoy nos vamos a sumergir en la doctrina interna de la Iglesia a la luz del mundo sobre cómo se manejan los abusos y las faltas graves. Y lo vamos a hacer usando sus propias publicaciones. Nada de fuentes externas. Sí, eso es lo clave. Tenemos dos documentos. Primero, un libro para ministros que se llama La Resiliencia en la Fe, publicado por la editorial oficial de la Iglesia. ¿Y el segundo? El segundo son unos escritos del líder anterior, Samuel Joaquín, de 1991. O sea, vamos a ver la doctrina reciente y sus antecedentes. El objetivo entonces es entender qué se les dice a los líderes a puerta cerrada. ¿Cuál es la instrucción real ante una acusación grave? Y claro, ¿qué implicaciones tiene todo eso? A mí lo que me parece fascinante, y creo que hay que subrayarlo desde ya, es justo eso que decías. No estamos usando testimonios de exmiembros ni críticas. No, para nada. Nuestra discusión se va a centrar solo en lo que dicen los documentos oficiales. Es una ventana directa. Exacto. Una ventana única, sin filtros, a su estructura interna de poder y sobre todo al control de la información. De acuerdo, pues vamos a entrarle. Empecemos con el documento más reciente, el libro La Resiliencia en la Fe. El de 2012. Sí, la fuente que analizamos lo describe con bastante detalle. Publicado por la Casa Cultural Berea. Que es la editorial oficial de La Luz del Mundo. O sea, esto es material 100% oficial. Se presenta como un manual para ministros y encargados, la gente que toma las decisiones. Y esta edición, la de 2012, está dedicada al apóstol de ese entonces, Samuel Joaquín Flores. Y aquí hay un primer detalle que a mí me llama la atención. La fuente dice que es un libro difícil de conseguir. ¿Ah, sí? Sí, al menos la versión con el logo oficial de la editorial. Parece que hay una versión en Amazon, pero sin el logo y con el nombre del autor un poco modificado. Eso es interesante. Es que ya te da una pista. Cuando un manual de procedimiento interno es tan difícil de encontrar en su versión original, uno empieza a preguntarse si el contenido es, digamos, algo sensible. Claro, como que no es para consumo masivo. No es un libro que quieran ver en todas las librerías. Exactamente. Bueno, vayamos al corazón del asunto, a la directriz que contiene este libro, que es el eje de todo nuestro análisis. Sí, y es una frase que hay que leer textual, porque cada palabra pesa. Está en la página 109. A ver. Después de hablar de gente que critica a la Iglesia, el manual instruye lo siguiente, y cito: aunque los errores de alguien, incluso de un ministro, se puedan probar, no hay derecho a divulgarlos, pues se peca contra el Señor. ¡Wow! Un momento, detengámonos ahí. Es una frase potentísima. Totalmente. Vamos a desglosarla. No dice, es preferible no divulgarlos. ¿No? Ni se recomienda discreción, dice no hay derecho, es una provisión absoluta. Y no solo eso, la justificación no es para proteger la privacidad o evitar un escándalo. No, la justificación es teológica. Dice se peca contra el Señor. Exacto. Y ese es el mecanismo de control más poderoso que se puede imaginar. Porque saca la discusión del plano ético o legal. Y la lleva directamente al plano espiritual. Si un miembro, con pruebas de un abuso, decide hablar, esta doctrina lo pone en la posición de estar ofendiendo a Dios. La lealtad ya no es hacia la verdad. Ni hacia la protección de una víctima. La lealtad es hacia el silencio institucional. Y ese silencio se equipara con la obediencia a Dios. Es una redefinición total de lo correcto y lo incorrecto. Uno pensaría que una regla tan dura vendría con alguna explicación, alguna salvedad. ¿El manual dice qué hacer entonces? Pues intenta hacerlo, pero de una forma tan vaga que es casi más revelador. ¿Cómo? Justo después de la prohibición, el libro añade: ello no significa que se esté usando una conducta permisiva. La Iglesia ha sido instruida para hacer buen uso del conducto regular. ¿El conducto regular? Sí, pero el gran problema es que en ningún momento se especifica cuál es ese conducto regular. No lo definen. Para nada. ¿Es hablar con otro ministro?
con uno de mayor rango? Y sobre todo, ¿qué pasa si la falta es un delito, como un abuso a menores? Algo que por ley se debe reportar a las autoridades. ¿El manual ignora eso por completo? Lo ignora. Solo establece la prohibición de divulgar. Es una omisión gigante. Al no definir ese conducto, en la práctica lo único que queda es la orden principal, no hablar. Ajá. Se instruye a los líderes a que su primera prioridad es proteger a la institución, por encima de la justicia o de la ley. Y para asegurarse de que se cumpla, enmarcan la denuncia como un pecado. Es una barrera psicológica muy difícil de cruzar para un creyente. Es una trampa perfecta, de hecho. Sí, porque se crea la ilusión de que existe un procedimiento, pero no se dan las herramientas para usarlo. Así, si alguna vez los cuestionan, pueden decir, claro que tenemos un proceso. Pero en la realidad, En la realidad del día a día, la única instrucción clara y directa que recibe un ministro de este manual es que el silencio es sagrado. y hablar es pecado. Exacto. Esta directriz de 2012 es impactante. Pero, ¿surge de la nada? ¿O es una respuesta a algo que ya venía pasando? Buena pregunta. La fuente nos da una pista clave que nos lleva más de 20 años atrás, a una carta escrita por el propio Samuel Joaquín. El líder de la iglesia en ese entonces, Sí. con fecha del 14 de diciembre de 1991. Y este salto en el tiempo es crucial. Cambia por completo la perspectiva. ¿Por qué? Porque la existencia de esta carta demuestra sin lugar a dudas que el liderazgo de la Iglesia no solo sospechaba, sino que estaba plenamente consciente de que había un patrón de abusos. Décadas antes del manual. Décadas antes de que se publicara el manual que acabamos de analizar. No es un problema nuevo que intentan atajar en 2012, es un problema antiguo, reconocido internamente desde la cúpula. ¿Y qué tan explícita es esa carta? ¿Habla en generalidades o va al detalle? Es sorprendentemente explícita. Samuel Joaquín empieza reconociendo que los ministros no están exentos de las tentaciones y menciona sus pasiones desordenadas. Ok, hasta ahí podría ser algo genérico, pero luego va directo al grano. Cito una parte clave de la carta. Habla de encargados que corrompen a jóvenes diciéndoles que por ser ministros de Dios pueden pecar con ellos. ¡Wow! Eso es una descripción directa de abuso de poder espiritual. Clarísimo. O sea, que admite que hay ministros usando su autoridad divina como una herramienta para cometer abusos. Y para manipular. Precisamente. Y no se queda ahí. Detalla el modus operandi. ¿A qué te refieres? Describe cómo estos ministros, después de hacer el mal, le aseguran a las víctimas que ellos, por su autoridad, pueden interceder para que Dios las perdone. Una doble manipulación. Exacto. El propio Samuel Joaquín califica esto en su carta como una falacia y engaño que le causa un profundo dolor. A ver, entonces, para que quede claro, en 1991, el máximo líder está admitiendo por escrito que existe un patrón de ministros que usan su posición para abusar de jóvenes. Y que además manipulan la doctrina para garantizar el silencio de las víctimas. Conocía el mecanismo a la perfección. Lo conocía perfectamente. Y la fuente destaca otro punto de esa misma carta que es muy revelador. La prohibición que emite Samuel Joaquín de tener jóvenes en las casas pastorales. Ajá. A primera vista uno podría pensar que es una medida de protección, ¿no? Para evitar que estas situaciones ocurran. Sería la interpretación más lógica y, digamos, benevolente. ¿Sí? Sin embargo, la interpretación que se presenta en la fuente, basada en el contexto, es bastante más cínica. Se enfoca en la gestión de la reputación. Claro, porque si tu preocupación principal son las víctimas, pues creas canales de denuncia, ofreces apoyo, expulsas a los abusadores y cooperas con la justicia. Exacto. Pero si tu preocupación es el escándalo, la solución es otra. Es otra. Y la fuente sugiere que la prohibición de tener jóvenes en las casas pastorales podría no ser tanto para protegerlas a ellas, ¿Sino para qué? sino para evitar que líderes tontos, así los califica la fuente, fueran descubiertos y pusieran en riesgo a toda la organización. Es una medida de control de daños. Exacto. Se elimina la oportunidad más obvia para que el abuso ocurra. Y por lo tanto, se reduce el riesgo de que un escándalo salpique a la cúpula. Se trata de proteger el sistema, no necesariamente a las personas. Ok, entonces, recapitulemos y conectemos los puntos, porque aquí es donde la historia cobra una nueva dimensión. Sí, este es el momento clave. Por un lado, tenemos una carta interna de 1991. En ella, el líder máximo admite que sabe que hay un problema sistémico de abuso. Conoce el patrón, conoce la manipulación teológica que se usa. Es un diagnóstico interno del problema.
muy claro y documentado. Y luego, pasa el tiempo, 20 años. Y en 2012 aparece este manual para ministros, La resiliencia en la fe. Y la pregunta es, ¿cuál es la gran solución que propone la institución a ese problema que conocían desde hace décadas? ¿El silencio? El silencio. Un silencio absoluto, blindado con la amenaza de estar cometiendo un pecado. La Carta de 1991 era la admisión del problema. Y el manual de 2012 parece ser la prescripción para ocultarlo. Visto así, la doctrina del manual no surge en un vacío teórico. Para nada. Parece una herramienta estratégica, diseñada específicamente para manejar una realidad que ya conocían y que evidentemente no había desaparecido. No es una enseñanza abstracta sobre discreción. No, es una política de contención para un problema real, conocido y persistente. Es, en esencia, una orden de silencio institucional disfrazada de mandamiento divino. Y el impacto de esta doctrina, pues, no es teórico. No se queda en el papel. Lamentablemente no. La fuente lo conecta directamente con casos del mundo real, casos que han sido noticia. Menciona, por supuesto, el encarcelamiento del líder actual, Naasón Joaquín García. Claro. Pero para ilustrar el mecanismo se enfoca en un caso muy específico, el de Abraham Coronado. Sí, el caso de Coronado es un ejemplo trágico de cómo estos patrones persisten. Él era un líder de jóvenes de la iglesia en Redlands, California. Y en noviembre de 2024 fue condenado a 175 años de prisión. Por abuso de menores. Esto demuestra que lo que Samuel Joaquín describía en 1991 seguía ocurriendo décadas después, bajo el mismo paraguas institucional. Aquí es donde la fuente nos pide hacer un ejercicio de imaginación que es simplemente devastador. A ver. Pensemos en la madre de una de las víctimas de Abraham Coronado. Descubre lo que le ha pasado a su hija, tiene pruebas, está destrozada. Claro. Y acude a un ministro de la luz del mundo, su guía espiritual, buscando ayuda. Buscando consejo. Ajá. ¿Qué es lo que ese ministro, si sigue las instrucciones de su manual oficial, La resiliencia en la fe, está obligado a decirle? La respuesta, según el texto que analizamos, es inequívoca y escalofriante. ¿Cuál es? El ministro, siguiendo sus instrucciones, tendría que decirle a esa madre que, aunque los errores de alguien se puedan probar, no hay derecho a divulgarlos. Es terrible. Y si esa madre, en su dolor y su búsqueda de justicia, insiste en denunciar, el ministro tendría que recordarle que al hacerlo estaría desobedeciendo a Dios. Que estaría cometiendo un pecado. Exacto. Es de una crueldad. Se utiliza la propia fe de la víctima y su familia como un arma para silenciarlos. Es un conflicto de lealtades insostenible. Y deliberadamente diseñado. ¿A qué te refieres con diseñado? A que se les presenta a los miembros una elección imposible. Por un lado, está su deber cívico, moral, humano, de proteger a los vulnerables y denunciar un crimen. ¿Y por el otro? Por otro lado, está su deber religioso tal como lo define la institución, que les prohíbe explícitamente esa denuncia bajo amenaza de castigo espiritual. En ese dilema, la obediencia a la organización Se coloca por encima de la protección de un niño. El sistema se protege a sí mismo a costa de sus miembros más indefensos. Entonces, para ir cerrando, lo que nos muestra el análisis de estas fuentes, que, repetimos, son internas de la luz del mundo, Sí, eso es lo central. Es la existencia de lo que parece ser una política documentada, enseñada a sus líderes, que les instruye a no divulgar las faltas probadas de otros. y lo más grave, se enmarca el silencio como una obligación de fe y la denuncia como un pecado. Y lo más fuerte de todo esto es que no estamos interpretando. La evidencia sale de sus propios documentos. Exacto. Tenemos la instrucción explícita en el Manual de Ministros de 2012, que es la política oficial. Y tenemos el contexto histórico. El contexto histórico en la Carta de 1991, que es el reconocimiento del máximo líder de que el problema que esta política encubre es real, antiguo y conocido por la cúpula. Juntos pintan un cuadro. Juntos pintan el cuadro de un sistema que parece diseñado por encima de todo para autoprotegerse. Y esto nos deja con una reflexión final. Una que se desprende de ese pequeño detalle que mencionamos al principio. ¿Lo del libro en Amazon? Sí. La fuente dice que el manual La resiliencia en la fe se puede encontrar en línea, pero en una versión alterada, sin el logo oficial, con el nombre del autor cambiado. Y esto nos lleva a una pregunta interesante.
Cuando las doctrinas internas y sensibles de una organización, aquellas diseñadas solo para los de adentro, se filtran y se hacen públicas. ¿Qué nos revela eso? ¿Qué nos revela sobre la brecha que existe entre su imagen pública y sus instrucciones privadas? ¿Qué sucede cuando el manual de operaciones para mantenerlos secretos cae finalmente en manos de los de afuera?